Es muy agradable tener esta reunión especial sobre el estudio del libro de los Gálatas, mis amados amigos y hermanos, y les doy la bienvenida a este programa. Es realmente muy agradable y para mí es emocionante estar compartiendo esto y vale la pena que estemos considerando muy en serio el contenido de esta epístola. Ya vamos entrando a la fase final de la epístola y creo que es importante que nosotros captemos el mensaje plenamente. En el estudio anterior, nosotros estudiamos el tema libres en Cristo. En realidad, el concepto que Pablo más desarrolla es libres de la atadura de la ley. Libres también lo utiliza en el sentido de libres para no pecar. Y termina resumiendo en 5:14 que la ley se cumple en un solo mandamiento. Y él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros miramos esto, entonces vemos cómo Pablo trae todo este nivel para que nosotros entendamos plenamente lo que es el mensaje del Evangelio de la gracia. Ahora, hoy quiero penetrar a una parte nueva que empieza en el versículo 16 al 21 del capítulo 5. Y permítanme leerles esa porción, porque me parece a mí que es sumamente importante y les dejo aquí todo esto para que ustedes lo vean. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque éste desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. La obra de la naturaleza pecaminosa o carnal, como dicen otras versiones, se conoce bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que nos pinta este cuadro es los opuestos. Básicamente nos está diciendo que por un lado tenemos la naturaleza carnal. Fíjense que ahora no se centró tanto en la ley como en el corazón del hombre. Uno es la naturaleza carnal y otra es la naturaleza espiritual. Nosotros debemos entender y saber que para poder vivir el Evangelio en plenitud, nosotros necesitamos tener nuestra parte, es decir, Dios nos da y nos guía con el Espíritu Santo. Pero sabemos que si nosotros no le seguimos, no le obedecemos, no caminamos con Él, entonces tenemos un problema más grave. Así que lo importante es que el ser humano tiene una naturaleza ya por sí mismo, y esa naturaleza aquí en esta versión se le llama naturaleza pecaminosa, pero en otras versiones se llama la naturaleza carnal, es decir, la atracción y la tendencia natural del ser humano a hacer lo malo. Bajo este punto, nosotros tenemos que caminar de una manera específica, dándonos cuenta que cuando el Evangelio llega a nosotros, llega desde adentro. No es algo del esfuerzo de cosas externas, sino es un cambio interior. Si no hay un cambio interior, entonces
nuestra naturaleza carnal va a estar gobernando nuestra vida. Y esto sí es importante porque según lo que nosotros hacemos, así se manifiesta la realidad de nuestro propio cristianismo. Creo que es importante considerar esto como algo serio porque el Espíritu viene y empieza a trabajar con un material especial de parte de Dios para que nosotros seamos dóciles, moldeables en sus manos. Si nosotros no tomamos esto en cuenta, entonces estamos cayendo en un problema serio, porque no solamente miramos lo que es la ley y lo que es la gracia, pero ahora nos está planteando el problema hasta llegar al corazón, a la raíz de nuestra propia vida. Nuestro espíritu, Dios nos lo dio para una relación personal con Él. Dios es espíritu y nosotros recibimos espíritu cuando venimos a Jesucristo. Somos cambiados, somos renovados. Él nos da su espíritu, nos da un nuevo espíritu a nosotros y además nos da un corazón nuevo, un corazón suave, dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, esta es la materia prima que el Espíritu Santo tiene para dirigir nuestros pasos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la vida del hombre gira entre estos dos puntos. No solo consiste en lo que Dios hace, sino consiste en lo que nosotros permitimos. Es decir, si no le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros, entonces lo que va a funcionar en nosotros es nuestra naturaleza carnal o pecaminosa. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer lo que queremos, no lo que Dios dice. Y bajo este punto nosotros tenemos que saber con toda claridad que Dios ha establecido un plan, y ese plan empieza el día que nosotros nos convertimos, el día que nosotros nacemos de nuevo, el día que nos bautizamos y nos consagramos a Dios. Todo este proceso es un cambio interior. Dios empieza a trabajar en nosotros. Fíjense, no solamente Dios trabaja en nuestra naturaleza interior, sino que el trabajo de Dios en nuestra naturaleza interior refleja nuestro carácter. El carácter se va transformando para hacer la obra que Dios quiere. Así que ustedes van a ver los opuestos, totalmente opuestos. Así que Él dice, vivan en el Espíritu y no sigan los deseos de su carnalidad o su carne. Porque hay un problema, el ser humano tiende o a hacer lo uno o a hacer lo otro. Por naturaleza hacemos lo que es de la carne. Por obra de Dios, por la obra de Jesucristo y la obra regeneradora y salvadora de Cristo, nosotros somos preparados para ser material disponible y moldeable en manos del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros entramos, el final de este capítulo 5 es esta dualidad en el ser humano. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra voluntad. Así de sencillo. No hay puntos medios. O somos de Dios o no lo somos. O estamos a favor de Dios o estamos en contra. Pero no tenemos puntos medios. Por lo tanto, cuando nosotros penetramos a esto, nos damos cuenta que entramos a situaciones sumamente complicadas si nosotros no aprendemos el Evangelio en términos de una transformación interior. Si nosotros no dejamos que Dios cambie nuestro corazón, entonces nosotros estamos penetrando a una dimensión que no permite a Dios trabajar. Por lo tanto, aunque confesemos ser cristianos, seguimos siendo mundanos. El apóstol Pablo, como les dije, pone las cosas en opuesto. Así que
En esta porción de ahora vamos a tratar el punto de lo que manifiesta el corazón carnal del ser humano. Déjenme decirle, el corazón o la tendencia carnal del ser humano, la tendencia pecaminosa, se manifiesta en acciones. Así que yo puedo decir con mi boca que soy un buen cristiano, pero si mis hechos dicen otra cosa, nosotros ya sabemos que hay ahí un problema grave de un cristianismo falso. El texto nos habla a nosotros de un sinnúmero de cosas, porque lo voy a llevar un sinnúmero, es un montón. Y yo digo que Pablo todavía omite muchas cosas. Por ejemplo, la ley no la pone aquí, porque ella habló suficientemente de la ley. Y ya sabemos que el que está en la ley es un esclavo de la ley. Entonces empieza con la descripción de lo que es la naturaleza del hombre pecador, el hombre carnal, el hombre que tiene una naturaleza metida en el pecado. Y créanme, aunque esté en una iglesia, sus hechos manifiestan realmente lo que son. Las obras de la pecaminosidad son estas. Número 1, inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es un desorden de sus sentimientos y de sus necesidades vitales sexuales, al punto de no tener control sobre eso. Entonces cae en un problema de inmoralidad sexual. Y esto, créanme, hay mucho. La otra cosa es impureza. La impureza nos habla a nosotros, en primer lugar, de lo que no es puro. Esta palabra en el griego tiene un sentido cultural. Pablo lo está usando diciéndome que hay situaciones que hacen impuro a un personaje. Por ejemplo, en la ley del Antiguo Pacto se habla de que una persona que toca un cadáver queda impura. Que una mujer, cuando está en su periodo de menstruación, está impura. Que los que están con infecciones de cualquier tipo están impuros. Entonces, nosotros miramos que la impureza tiene un sentido ritual, pero ya Pablo está enfocando el tema sobre el aspecto moral. Y por supuesto la impureza tiene que ver con actos que afectan nuestra vida, con malos pensamientos, pensamientos morbosos y todo eso. Esa impureza nos roba a nosotros el gusto y el gozo para estar en la presencia de Dios. El otro aspecto es libertinaje. Ustedes saben que la libertad es una decisión que nosotros tomamos para caminar. Cristo nos hizo libres y fue el tema principal de los estudios anteriores. Pero ahora nos está hablando de libertinaje. El libertinaje es el abuso de la libertad. Entonces, si yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Eso se llama abusar de la libertad. Porque Dios nos hizo libres para no pecar. Dios nos hizo libres de la ley. Dios nos hizo libres para que no estemos llenos de ataduras, sino podamos amar a Dios con toda libertad en nuestra vida. Así que el libertinaje es el mal uso de la libertad. El otro aspecto es idolatría. La idolatría, creo que todos sabemos lo que significa, y es la adoración de ídolos. Es hacer de cualquier cosa dioses o semidioses. Entonces, la persona que practica la idolatría está reflejando su naturaleza carnal. Y eso es importante entenderlo. El otro aspecto que habla aquí es de brujería. Saben que
La brujería en la antigüedad se practicaba mucho a través de pócimas mágicas. Entonces a la gente le daban bebidas, ya sea para bien o para mal. Pero este punto, que me parece a mí es focal para que lo entendamos. La brujería principalmente son prácticas en donde las personas, desde una perspectiva satánica, quieren hacer sanidades o algún otro tipo de cosas, y entonces se cae en el problema de llevar a la gente a hacer, a comer o a actuar de ciertas maneras. Una manera era, por ejemplo, la sexualidad religiosa. En las religiones paganas había la práctica de que alguien quiere tener comunión con Dios o encontrar algo en Dios, tenía que acostarse con una sacerdotisa, o a la inversa. Una mujer tenía que acostarse con un sacerdote. Todavía aquí en este país, a las personas que son consagradas a Mashimón, las llevan a tener relaciones con el sacerdote de Mashimón. Así que ustedes se dan cuenta de lo tremendo que es esto de la brujería. Pero otro aspecto duro del corazón y que nosotros debemos conocer es el odio. A veces el odio lo disfrazamos simplemente con callarnos la boca, con no decir, pero estamos rechazando a las personas que Dios ama. Estamos rechazando a aquellas personas por las cuales Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. El odio es lo contrario del amor. El amor es querer el bien para los demás, el odio es querer el mal para los demás. Y en el corazón de muchos el odio es algo muy normal. Es decir, hay personas que aman a unos y odian a otros, los rechazan. Y yo creo que esto solo refleja la naturaleza carnal del individuo. Permítanme utilizar otras cosas. Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero el siguiente es discordia o disensiones. Cuando las personas no se ponen de acuerdo, cuando las personas se pelean unas con otras, cuando hay rechazo de unos a otros, esto es un asunto de división, de discordia. Y saben, esto se había dado en las iglesias de Galacia, porque ustedes recuerdan que cuando llega el grupo de judaizantes a hablarles y a tratar de convencerlos, algunos, probablemente la mayoría, lo recibieron, pero otros no. Aquí en Guatemala los judaizantes se levantaron fuerte y llegaron a iglesias y dividieron iglesias y crearon cierto tipo de enemistad entre los mismos cristianos. Pero llevaron a la perdición a muchos. Entonces yo creo que es importante que nosotros veamos esa parte. Sectarismos, envidias y borracheras. Los sectarismos son muy conocidos, sabemos eso, cada quien toma una posición, defiende su posición, y dentro de la iglesia hay muchos sectarismos. Hay unos que creen en esto, otros que creen en lo otro, y posiblemente hay muchas diferencias. Lo que sí se exige en la Escritura es que nosotros nos amemos a pesar de nuestras diferencias. Y eso es muy importante. Lo que podríamos decir la envidia, hay mucho problema de envidia. Existe mucho problema de envidia. A veces envidiamos a las personas que van ascendiendo y van prosperando. Rechazamos a las personas que por capacidad o por dedicación más que otra cosa, toman un camino en donde van prosperando. Y en la mayoría de los casos las otras personas empiezan a ver cómo los botan de ahí. Borracheras, cuánta gente se emborracha, no solo con licor, sino con drogas. Todo eso, poco a poco lo vamos practicando con el cuidado que sepamos. Dios no nos prohíbe tomarnos un vino, por ejemplo.
pero que nosotros nos pasemos de una copita y agarremos aviada con eso, entonces ya se vuelve borrachera. La persona pierde el control de sí misma y entonces da rienda suelta a una naturaleza pecaminosa. Orgías. La palabra orgías habla de una especie de celebraciones en donde hay un libertinaje total, tanto en el qué hacer como el emborracharse, como sexualidad desordenada. Todo eso se manifiesta en la naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos darnos cuenta, es posible que ya superamos muchas de estas cosas, pero cuidado, pongamos atención a esto que dice aquí, porque saben ustedes, el problema que esto trae es que con una cosa que hay en nosotros todavía estamos atados a la naturaleza pecaminosa, a la carnalidad. Entonces, el apóstol Pablo todavía dice, y termina en el verso 21, después de dar esa lista, dice, y otras cosas parecidas. Es decir, todo tipo de desorden, toda conducta que se exprese con ausencia de amor es una conducta carnal. Toda conducta que no tiene el amor de Jesucristo es una conducta carnal. Y eso hace que los hombres queden de una manera total fuera de la gracia de Dios. Fíjense que el pasaje que estamos leyendo en el verso 21 dice Pablo estas palabras: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero que entendamos esto. Hay ciertas prácticas que la Biblia nos dice que cierran las puertas a la gloria de Dios, al reino de Dios. Pero cuando aquí esta lista que nos dio el apóstol Pablo nos pinta algunos cuadros de lo que significa la carnalidad humana, entonces si nosotros fallamos en un punto, estamos siendo carnales. Y tengamos cuidado, porque a raíz de eso se puede perder la herencia en el reino de Dios. Creo que es importante porque miren ustedes, todo acto sexual inmoral, toda impureza, todo libertinaje, toda idolatría, toda brujería, todos celos, odios, esto es más común, discordias, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Cualquier cosa de esas que esté en nosotros refleja una naturaleza carnal, y lo que quiere decir es, necesitamos a gritos pedirle perdón a Dios y pedirle que nosotros estamos dispuestos a dejar que Él venga a nosotros y cambie nuestra vida. Honestamente, por un arrebato de cólera, cualquiera puede perder el reino de Dios. Porque, saben ustedes, los arrebatos de cólera son sumamente fuertes. Déjenme contarles algo que fue verídico hace algunos años atrás. Un hombre se había comprado un carro Mercedes-Benz, de esos con sillones de cuero y de lujo, y llega a su casa y en el jardín sale su esposa y sus niños pequeños a recibirlo, y una de las nenitas tenía como algo cortante en su mano y le cortó los sillones al carro, y el hombre agarra en tal arrebato de cólera que le dio una paliza con lo primero que encontró, ramas de árboles y de cosas que había en el jardín, y su hija murió de la paliza que le dio.
un arrebato de cólera en donde se piensa que yo he puesto mi atención en un carro cuando un hijo es mucho más valioso que un carro y con cualquier otra cosa. Pero sí es importante que nosotros veamos eso, mis hermanos. Tenemos que estar claros que esto que aparece aquí como la naturaleza carnal debe desaparecer de nuestra vida totalmente, absolutamente. Y en eso sí, no solo Pablo, sino Dios, es radical en que el reino de los cielos ha sido para aquellos que viven en el Espíritu. ¿Por qué? La primera palabra que Dios le reveló a Pablo en este versículo 16 es: vivan en el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza carnal. Dios nos está llamando a eso y por lo tanto, mis hermanos, abandonemos todo mal y aún más, toda apariencia de mal. Dios nos llama a nosotros a vivir en el Espíritu y eso es mucho más profundo. Pero ¿saben? El valor de lo que Dios hace es interno. Es mi disposición para que el Espíritu sea el director de mi vida todos los días, todos los minutos, todo el tiempo que existamos. Padre, gracias por esto. Te bendecimos y te agradecemos por tu bendición tan maravillosa. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros más abundantemente de lo que nosotros somos capaces de hacer. Así que dirígenos, santifícanos, prospéranos y danos un corazón amante para que esté contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.